Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Bueno, iniciamos en atención al tiempo, continuando con Filipenses capítulo 4, que es el último capítulo que nos resta ya por desarrollar. Es un capítulo muy breve, muy sencillo, donde se dan algunas indicaciones especiales para cerrar esta hermosa carta, y también se menciona a algunas personas que derechamente pues han influido a manera de colaboradores de Pablo, ¿vale? El título de este capítulo, que cuenta con 18 versículos, 18 versos, es un capítulo que deberíamos desarrollar relativamente rápido, porque como les digo, no tiene un mayor desarrollo teológico, sino que más bien consiste en palabras de despedida, ¿no es cierto? Buenos deseos, alusión a un par de personajes, algunos consejos, ¿m? Y salutación final, allá en el versículo 21. Así que es un versículo breve, es un capítulo breve, así que pues no deberíamos tomarnos más de 40 minutos, ¿ya? Saludo ahí a mis pastores, gracias por conectarse. ¿Cómo está el calor? ¿Ah? Bueno, bueno, ya, acá yo me estoy asando. Bien, si ustedes se fijan ahí el título, Filipenses capítulo 4. Vamos rapidito para allá. Filipenses capítulo 4. Van a notar que el título es maravilloso porque es como una inyección de ánimo. ¿Ah? Y ojo, algo que siempre les he dicho, originalmente estas cartas no tenían capítulos, o tenían versículos, era una sola, perdón la expresión, una sola ensalada de letras. Ustedes ven los pergaminos originales que se pueden buscar por internet. Es una plana de letras y una cosa que no tiene ninguna división, digamos. ¿Ah? Pero digamos, gracias al humanismo, ¿cierto? A las ciencias de la gramática y una serie de cosas que se han ido desarrollando luego en la literatura, pues se nos ha permitido
poder tener esta información de manera ordenada, cosa de poder ir entendiendo sistemáticamente las cartitas. Así que desde el punto de vista pedagógico, ha sido de gran ayuda, de un gran aporte el que los traductores, los copistas hayan dividido, subdividido los textos originales en capítulos y versículos, ¿vale? De hecho, yo les recomiendo que echen un vistazo por ahí en YouTube. Tengo entendido que está la película de Reina Valera, Casidorio de Reina y Cipriano de Valera. Son dos católicos españoles eh, usados por Dios para realizar esta tremenda obra de traducción de la Sagrada Escritura al español. Es una cosa maravillosa y gracias al trabajo de estos dos varones es que nosotros tenemos la famosa versión Reina Valera, de la cual han salido varias versiones, ¿no es cierto? Hasta tener la clásica en Hispanoamérica, que es la versión de 1960, ¿vale? Así que es una historia muy bonita de Casidorio de Reina y Cipriano de Valera. Eh, ¿Ok? Entre paréntesis, ¿ah? Cuando ustedes repasan la historia, se van a dar cuenta que en cada etapa del devenir histórico, cuando la iglesia está alicaída, cuando la iglesia cae en tinieblas, porque la historia de la iglesia no es muy estable que digamos, ¿vale? La historia de la iglesia ha tenido bajones, es lo que se llama, por ejemplo, oscurantismo. Cuando ustedes se escuchan de la Edad Media, también se le conoce en los libros de historia como la época oscura, el oscurantismo. Y no porque oscurantismo que no haya habido ningún avance científico, ¿verdad? O literario, no, sino que hace referencia al oscurantismo desde el punto de vista espiritual, donde la escritura fue justamente oscurecida, no había eh, una, no era masivo el entendimiento ni el uso o la tenencia de la escritura, ¿vale? A eso se refiere. Entonces, la iglesia ha pasado por periodos, ¿cierto?, de bajones espirituales, y uno de esos fue justamente durante la Edad Media. Estamos hablando del siglo V al fines del XV, XVI, ¿vale? Donde fue la época donde la época de supremacía papal, que se llama. El papado tenía la hegemonía respecto a la interpretación de la escritura. Entonces no había libertad religiosa, como diríamos hoy día, ¿ah? Menos libertad de conciencia, ¿okay? Porque al estar unida la iglesia con el Estado, pues la iglesia se valía del poder del Estado, o en este caso de los reinos, para imponer, ¿cierto?, su criterio, su visión del mundo, manteniendo en oscuridad a la población. Por eso se le llama oscurantismo a la época de la Edad Media, ¿vale? Y de hecho, en los periodos posteriores a la Edad Media, hubieron varios movimientos culturales y científicos, ¿verdad? Esa época posterior a la Edad Media, posterior al siglo XV, estamos hablando del siglo XVI, se conoce como el famoso Renacimiento. La misma palabra ya nos denota algún tipo de contenido. ¿Cierto? Repetir de nuevo, otra vez, renacimiento. Es decir, las artes, las culturas, el conocimiento, las luces. De hecho, también por ahí hay un movimiento que se llamó el iluminismo. Comienza a aparecer el famoso racionalismo. En fin, empiezan a generarse varios movimientos que tienen que ver con toda esta madre que se llama humanismo, ¿verdad? Está humanismo, el famoso Erasmo de Rotterdam, ¿ah? Y otros más. ¿Y qué sucede? Y esto va acompañado también de avances científicos, como por ejemplo la navegación, ¿cierto? Porque la época de las conquistas, ¿cierto? Por allá, por ese entonces, se estaban sucediendo el famoso descubrimiento de América. Recuerden Cristóbal Colón, Américo Vespucio, comienza, y era contemporáneo a Martín Lutero. Mientras se estaba realizando un movimiento de reforma religiosa en Europa, también se estaban realizando avances geográficos, qué sé yo, científicos, una serie de reformas políticas también, donde los países comienzan a establecerse como estados. Comienza el famoso concepto de estado, los statos, ¿verdad? De Nicolás Maquiavelo. Comienzan a haber una serie de desarrollos a nivel político-social en el mundo, cambios
grande. Se va saliendo de esas condiciones estamentarias, feudalistas de la Edad Media, ¿no es cierto? Y comienza ya a conocerse la famosa era moderna, ¿vale? Edad Media, Renacimiento como una época intermedia, y luego tenemos la era moderna. Por eso se habla de que Martín Lutero tenía un pie en la Edad Media y un pie en la era moderna, porque en realidad él rechazó la típica visión escolástica de la Edad Media, pero también rescataba muchas cosas de la Edad Media. Era un monje todavía agustino que se aferraba a muchas cosas de la Edad Media y sin embargo también sentó las bases para el modernismo, ¿verdad? La famosa libertad religiosa, la libertad de conciencia, este, una ética del trabajo, por ejemplo, el famoso capitalismo comienza a desarrollarse. En fin, hay una serie de cambios a nivel mundial. Entonces, ese periodo llamado Edad Media se conoce como oscurantismo. Entonces, la iglesia ha tenido bajos y ha tenido altos. ¿Qué quiero decir en el fondo con toda esta introducción? Que en la providencia, en la gran sabiduría de Dios, pues cuando la iglesia está en periodos de bajón, ¿cierto? De mediocridad, ser un poquito más duro, ¿cierto? ¿Qué sucede? Bueno, Dios restaura otra vez a la iglesia. Siempre que la iglesia tiene, incluso se daba con el pueblo de Israel, o sea, el molde podemos sacarlo de la historia de Israel. Israel, ¿no es cierto?, tenía momentos de gloria y tenía momentos de apostasía. La iglesia, lo mismo, porque es el pueblo de Dios. Así que esa es la experiencia de todo el pueblo de Dios, desde Adán hasta hoy día. Porque si bien en Adán no había un pueblo de Dios como pueblo, así como tribu, pero Adán y Eva era el pueblo de Dios y su descendiente, todos nosotros, entonces, todos los creyentes. Entonces, siempre, si ustedes estudian la historia de Israel, la historia de la iglesia, el modus operandi de Dios para restaurar a la iglesia, ¿cierto? Siempre ha sido levantar profetas o mensajeros que llamen a la reforma, el cambio. Ejemplo, Elías. Elías fue levantado en un momento de tremenda oscuridad de Israel. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, pónganse las pilas. O son de Baal o son de Jehová. Tomen posición. Pero una cosa media intermedia no sirve. O son leales o no son leales. Entonces, es un momento de crisis. Pero ¿cuál es el objetivo de la aparición de Elías, ¿no es cierto? Restaurar, ¿no es cierto? Hacer un cambio, una reforma, una limpieza, desechar a los apóstatas y desleales y quedarse, aunque sean pocos, con los leales. Ese concepto de los poquitos se llama en la escritura el remanente, el residuo, lo que queda, el remanente. Entonces, toda la historia bíblica nos muestra que aunque hayan millones y millones que profesen pertenecer al pueblo de Dios, no todos son legítimamente, ante el ojo de Dios, pueblo de Dios. La gran mayoría son creyentes nominales, es decir, de puro nombre. No hay una integridad. Entonces, estas crisis ayudan a, permiten zarandear, permiten colar, por decirlo así. Entonces, cada cierto periodo de tiempo existe un pequeño, perdone que use estos términos tan coloquiales, pero creo que son los más adecuados para explicarlo sencillamente. Dios aplica un coladero en la iglesia, porque ya llega un punto en que el asunto como que se vició, se vicia. Es como lo que sucede ahora, ¿cierto? Donde el cristianismo ha crecido, hay luz, hay desarrollo, todo, pero todo lo que se dice cristiano no es cristiano. Entonces hay que hacer un coladero. Y ese coladero lo producen justamente ciertas crisis. ¿A qué se llaman? ¿En qué consisten esas crisis? En que la iglesia en general, sin nombres ni denominaciones, pero la iglesia en general, la profesa iglesia, está en un periodo de oscuridad, un periodo donde no brilla, no ilumina, no es sal, está corrupta, se empiezan a ver cosas raras que tú dices esto no corresponde, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Dios tiene que levantar otra vez mensajeros que le tiren la oreja a la iglesia, igual que Elías, y los llame a terreno, ¿vale? Ahora, hay mensajeros y profetas verdaderos y hay profetas y mensajeros falsos. Y está en nosotros discernir y determinar quiénes son verdaderos y quiénes son falsos.
¿ok? También la historia bíblica nos demuestra que hay mensajeros falsos, que hay profetas falsos. Entonces, no podemos discernir lo uno y lo otro, sino solamente por el testimonio de la Sagrada Escritura. Este es el colador, esta es la prueba por la cual el filtro por el cual se tiene que pasar el famoso profeta o el mensajero. Y ahí ocurre otro enredo, porque generalmente, actualmente, cuando se habla de un profeta, uno tiene la imagen así de un Elías, de un Juan el Bautista, de una cosa medio espectacular, y no necesariamente es así. Puede ser un mensajero que no necesariamente tiene el don de profecía, es un don del Espíritu. Puede ser un mensajero que puede tener el don de la enseñanza y que viene a restaurar, ¿cierto? O a clarificar lo que se ha desvirtuado. De hecho, la historia moderna nos demuestra que todos los reformadores, los grandes mensajeros en la iglesia, estoy hablando de la iglesia protestante evangélica, todos han sido profesores, todos han sido teólogos, todos han tenido cierta formación. ¿Por qué? Porque justamente la, las herramientas que tienen estas personas permite, o sea, estas herramientas en buenas manos, es como el celular, ¿verdad? El celular es una tremenda herramienta, pero puede ser mal utilizado o mal utilizado. Bueno, en la preparación teológica o la habilidad o el don del entendimiento de la ciencia, o de la enseñanza o de la maestría, ¿cierto? En buenas manos, es decir, en una persona íntegra, noble, eh, puede gatillar justamente una reforma. ¿Cuál es la labor del maestro, del mensajero? La labor del mensajero es clarificar, despejar de paja y de basurilla, ¿no es cierto?, lo que se cree que es cristiano. Entonces, ¿qué hace el mensajero? Hace un llamado, ¿cierto? Un llamado por medio de la exhortación, por medio de la educación, por medio de la enseñanza, ¿cierto? Hace un trabajo de depuración. ¿Por qué? Porque el cristianismo es como un tubo, perdonen que ponga este ejemplo, pero es como una cañería que con el tiempo se tapa, se va llenando de musgo, de basurita y se taponea, se tapa. Entonces el mensajero, ¿qué hace? El mensajero lo que hace es meter una laucha para sacar, para sacar, para sacar el hongo y los musgos y la basurilla y todo lo que está impidiendo que la iglesia pueda fluir por esa cañería. Históricamente también, ¿qué nos demuestra esta experiencia? Que no todos los mensajeros son bien recibidos. De hecho, la gran mayoría de los reformadores son vilipendiados, son rechazados, son despreciados, son desacreditados y son ignorados. Ejemplo de esto, y acá con esto voy cerrando. La Edad Media, vuelvo para allá, como estaba pasando por un periodo de oscurantismo, bueno, Dios tenía que intervenir para restaurar su verdad, que había sido oscurecida por las tradiciones, por las costumbres, por bulas y decretos humanos de una institución anticristiana, como la católica romana, ¿verdad? De hecho, los reformadores identificaban al romanismo o al papismo, así le llamaban al catolicismo, que, ojo, no se llamaba catolicismo, no se llamaba Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa frase la idearon después del Concilio de Trento con la Contrarreforma, pero bueno, no voy a ir para allá. El asunto es de que, ¿qué sucede? Pues Dios inicia un proceso de restauración de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Bueno, la justificación por la fe, porque el sucedáneo de cristianismo, eh, personificado por la Iglesia de Roma, estaba enseñando que la salvación era por obras. ¿Se acuerdan de las famosas indulgencias, las peregrinaciones? Hoy le llamamos las mandas, ¿no es cierto? La adoración a las reliquias, a los santos y una serie de situaciones. Bueno, todo eso estaba oscureciendo el, el corazón del Evangelio, que era la justificación por la fe. O sea, yo no tenía que por qué ir a una peregrinación a Roma a ver una reliquia.
para poder tener el perdón de mis pecados. Bastaba con quedarme en mi casa, estar compungido de corazón y por la fe aceptar el perdón de Dios. ¿Vale? Ahora, ¿quién fue llamado a restaurar esa verdad que estaba oscurecida? ¿Quién? La iglesia de entonces, la iglesia de Roma sometía las conciencias del populacho con el miedo al infierno, el miedo a los tormentos eternos, ¿vale? Bueno, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? Bueno, siempre Dios tuvo sus fieles, porque nunca la iglesia ha llegado a un 100% de apostasía. Eso es histórico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca la iglesia, ni aun en su peor momento, ha apostatado o renunciado a su fe 100%. Siempre se asegura un remanente, un, un puñado de fieles que siempre se han mantenido fieles. En la Edad Media no fue distinto. Antes que apareciera Martín Lutero, habían ciertas comunidades en Europa muy marginales que estaban en los bosques, en las cuevas, en villorrios, en pequeños pueblos. ¿Se acuerdan ustedes de los famosos valdenses? Los famosos valdenses no eran muy conocidos, de Pedro Baldo, famoso Pedro Baldo, ¿verdad? Que le tienen un monumento ahí en la región del Piamonte, en España. Pero, pero no bastaba con eso, porque estos grupos eran perseguidos por la iglesia usando, ¿cierto?, al Estado, usando a las monarquías, al poder secular. Pero no bastaba, faltaba un movimiento fuerte que sacudiese todo desde dentro. Bueno, ¿quiénes en ese tiempo tenían las herramientas para poder provocar este cambio? Por eso que Dios usa a los más capacitados que habían en ese entonces. El nivel de analfabetismo que había en Europa era tremendo. ¿Quiénes eran los cultos? ¿Quiénes eran los educados? ¿Quiénes eran los preparados en ese tiempo? Los monjes, los sacerdotes católicos. Ellos eran los que lo estaban mejor preparados, intelectualmente hablando, teológicamente hablando. Y entre ellos había mucha gente sincera, sacerdotes, frailes, monjas, que realmente entraban a los conventos y a los claustros de todo corazón, pensaban que esa es la manera de servir a Dios. ¿Qué hizo el Señor? Se fijó en aquellos elementos dentro de ese sistema de error que eran realmente sinceros de corazón, aunque creían y practicaban el error romanista, pero lo hacían de todo corazón. ¿Y qué se fijó Dios de ellos? ¿Que practicaban la misa? No. ¿Que adoraban a los santos? No, porque lo hacían por ignorancia. ¿En qué se fijó Dios para escoger a su instrumento? La honestidad y la sinceridad del corazón. Adoraban un sistema equivocado, pero lo hacían de todo corazón porque no conocían otra luz. De hecho, Martín Lutero declaró en varias ocasiones que si, igual que Pablo, que si había un monje en su orden que merecía el cielo era él, que era súper estricto consigo mismo, pensando que de esa manera se obtenía la salvación. ¿Qué sucedió? Por aquí por allá, el Espíritu Santo comenzó a mover a ciertos elementos, comenzó a mover al que era en ese tiempo el director de la orden, eh, Staupitz, ¿verdad? Que era el mentor de Lutero. Y bueno, cuento corto, Martín Lutero llega a la Sagrada Escritura y empieza a descubre el libro de Romanos. Primero los Salmos y ve que habían profecías mesiánicas, profecías que hablan, textos que hablaban del Mesías que habría de venir. Pero Martín Lutero tenía un problema existencial, pero no voy a alargar más porque si no voy a alargar a dar una conferencia de Martín Lutero. Cortito. Él descubre en Romanos, descubre que el perdón de los pecados es por la fe. El famoso texto, el justo, justificado, vivirá, caminará por la fe en Jesucristo. Y eso revolucionó todo. Justo se inventa la imprenta, los escritos de Martín Lutero comienzan a diseminarse por toda Alemania, clava las 95 tesis en la puerta del castillo,
¿verdad? De Wittenberg, y comienza al mismo tiempo que Martín Lutero está haciendo esto, sus escritos comienzan a generar otros líderes, comienza a levantarse después con los años, Juan Calvino, ¿verdad? Carlsdale, Munster, comienza Melanchthon, Joseph Melanchthon, en fin, comienzan a haber muchos líderes católicos, ojo, cuidado con eso. Nosotros a veces miramos con un poquito de desdén y decimos, ay, pero sí, pero eso adoran santos, pero no. Acuérdense de la escritura que dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir de la honestidad del corazón, ¿vale? Bueno, en fin, el asunto es que a lo largo de la historia de la iglesia, Dios siempre levanta a sus mensajeros para restaurar la verdad. ¿Qué le quiero plantear con todo esto? Que hoy en día está sucediendo exactamente lo mismo. Hemos llegado a una etapa en el cristianismo donde justamente estamos en una especie de oscurantismo. Ahora, no todo es malo, no todo es malo, pero estamos viendo muchas cosas raras en nuestro medio. Se ha degenerado el tema eclesiástico, ¿vale? Cualquier rufián es pastor, cualquiera instala su iglesia, cualquiera inventa cualquier cosa, y ahí van los fieles por ignorancia, siguiendo todo lo que dice el líder. Y se están viendo cosas raras, sobre todo hoy en día en África, donde el evangelismo está disparado en África. Se están realizando campañas evangelísticas impresionantes en el continente africano, pero puros espiritistas, puros satanistas, que se dice que son pastores. Y tienen una mezcla de cristianismo con brujería africana. Entonces, se están viendo cosas raras. Ustedes han visto en internet cómo estos pastores le ordenan a la gente ir a comer pasto y la gente sale al patio a comer pasto porque el pastor le dijo. O las hermanitas que se ungen o se bautizan, creo, desnudas. Y el pastor ahí las manosea todas porque eso es así es. O estas hermanas que para bautizarse o para recibir una unción tienen que darle un beso al pastor, todos ahí en fila dándole beso al pastor. En fin, cosas raras que se están viendo. ¿Mm? Y hoy está sucediendo eso. Es por eso que es urgente que nosotros, que vamos aprendiendo más cositas, pues eh, tomemos en serio el tema de la justificación por la fe, la justicia de Cristo. ¿Ok? Bien, en ese contexto es de que comienzo el capítulo 4 de Filipenses, donde dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. ¿Okay? Esto es como decir en las buenas y en las malas. ¿Eh? Filipenses capítulo 4. Y Pablo, continuando lo que venía diciendo en el capítulo 3, recuerden que les dije que originalmente no hay capítulo y versículo. En este caso, el capítulo 4 es una continuación del 3. Así que, ¿verdad? Así que, es decir, a propósito de lo que dije antes, hermanos míos amados, yo quiero que pongan atención con la lectura de este texto, porque Pablo da la impresión que no encuentra la palabra adecuada para expresar el cariño hacia la iglesia hacia los filipenses. Noten que en cada momento él tiene expresiones de cariño, de consideración. Así que, hermanos míos, amados y deseados, tremendo, y les desea gozo y corona mía. Esta corona que está aquí no es corona como la imaginamos nosotros, esas coronas de reyes, ¿verdad? No, aquí está hablando de una coronita de laureles. Es como un cintillo de laurel que generalmente usaban los griegos para premiar a los que ganaban las pruebas. A eso también le llamaban corona. Ojo con eso, cuidado. ¿Ya? Acuérdense que Pablo constantemente, por su familiaridad con el mundo heleno, con el mundo griego, Pablo usaba metáforas o alegorías referente a los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan que Pablo siempre dice la carrera, no lo ha alcanzado, el que corre, ¿verdad? Qué sé yo, el que lucha,
También toma referencias al mundo romano, habla de la armadura de la fe, la corona, el yelmo, el escudo, ¿verdad? La espada, ¿cierto? Él toma elementos de la cultura para guiarnos didácticamente a lo que él nos quiere enseñar. Entonces, cuando él habla aquí de corona, cuidado con eso. De hecho, yo he visto fotos bien bonitas, fotos muy piadosas, donde muestran la venida de Cristo en el cielo, de sus fieles, ¿verdad? Y cuadros, pinturas, ¿cierto? Y muestran a los fieles con una corona, así como corona de un príncipe, desde esa de metal, por decirlo así. Y no, acá lo importante no es la corona, es lo que simboliza la corona, ¿verdad? Si da lo mismo que tengamos corona de oro, de plata o de rubí, da lo mismo, ¿vale? El cristiano o el creyente que vence obtiene una corona simbólica. Todo competidor en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de los griegos, cuando ganaban una prueba, se les premiaba con una coronita de laureles, que no valía nada, si eso a los 2 días estaba marchito, pero era un símbolo. Ese es el simbolismo de esa coronita de laureles. Simbólicamente nosotros obtenemos esa coronita de laureles como premio por nuestras victorias. Así como los atletas eran premiados por sus victorias, nosotros cuando vencemos lo malo, obtenemos simbólicamente una corona, ¿vale? Ahora, eso sucede desde el punto de vista espiritual, pero nada niega que literalmente al fin de los tiempos se nos dará una corona de oro. Ahora de laureles, simbólica, pero al fin de los tiempos será de oro. Vuelvo a repetir, lo importante no es que sea de oro, es lo que significa, ¿verdad? Pero me refiero a que será una corona real, ¿eh? Y eso lo enseña la escritura. Así que en ese sentido, para Pablo, la iglesia de Filipo era su gozo y era su corona. ¿En qué sentido? Pablo se sentía victorioso por los progresos de la iglesia de Filipo. Para Pablo como misionero y evangelista era una satisfacción el ver los avances y el crecimiento y los frutos del trabajo misionero. Eso para él era una victoria. Por eso que él dice, son mi corona, son mi gozo y mi corona. ¿Okay? Estad así firmes en el Señor. ¿Okay? Estad así firmes en el Señor. ¿Qué significa esto de ¿Qué significa esto de firme? Firme dice relación con no caer, con no claudicar, con no ceder, ¿vale? Ruego, y ahora dirige unas palabras a unas hermanas misioneras. Poco se habla de las hermanitas, pero había muchas hermanas que eran misioneras y que eran colaboradores de Pablo. Acá menciona a Evodia. Evodia. Evodia significa próspero viaje. El nombre Bodia es próspero viaje. ¿Eh? Y también se nombra a Sintique. Sintique. La palabra Sintique significa encontrarse con. ¿Eh? Encontrarse con. ¿Eh? Sintique. ¿Eh? Sintique tiene que ver con un trato agradable. ¿Eh? Sintique es una persona que tiene un trato agradable. Encontrarse con alguien que tiene un trato agradable. Evodia y Sintique. Ruego a Evodia y a Sintique que sean en un mismo sentir en el Señor. Ese sentir es pensar, es decir, un mismo propósito. ¿Mm? Independiente de todas las diferencias que podemos tener cada uno, porque no somos todos iguales, pero todos, desde el punto de vista espiritual, apuntamos hacia el mismo lado. ¿Okay? Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Okay? Bueno, Evodia y Sintique son las que combatieron junto a Pablo.
Por eso Pablo desea acá que ayudes a estas que combatieron. Esta ayuda no necesariamente tiene que ver con ayuda económica. Ojo con eso. ¿Ah? La ayuda también se puede traducir en logística, hospedar, alimento, qué sé yo, acompañar. Recuerden que los misioneros cuando iban y venían, y llegaban o se iban de una ciudad, pues la iglesia los acompañaba a la salida de la ciudad y los escoltaba y lo iba a buscar cuando llegaba. En fin, había toda una preocupación, una consideración. Entonces, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, no de las palabras, ¿eh? Palabra de guerra, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así que ojo con eso. También habían hermanas que estaban ahí codo a codo con Pablo. Eh, y luego dice, con Clemente. La palabra Clemente significa benigno, ¿vale? Con Clemente también y los demás colaboradores míos. Oiga, si la escritura realmente nos diera los nombres de toda la gente que colaboraba con Pablo, es que no alcanzaría una lista aquí, que es tanta la gente. Se presume que era mucha gente, anónima, que no está acá incluida, mencionada, pero era mucha gente que con pequeñas cositas apoyaba a Pablo. Un platito de sopa no es malo, porque viene caminando desde lejos, cuyos nombres, noten, al final del 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuántas personas anónimas que ayudaron a Pablo? Pablo dice, acá dice, y los demás, no nos nombra, dice, y los demás, nombra a Evodia, Sintique, nombra a Clemente, y después dice, y los demás, o sea, había muchos más, pero lo que sí tengo certeza, dice Pablo, es de que cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, ustedes sabían que bueno, no hay un libro, hay varios libros en el cielo. Y uno de ellos se llama el libro de la vida. No voy a profundizar en eso, pero les voy a adelantar un poquitito. Quizás algún día cuando estudiemos Apocalipsis vamos a aprender de eso. Donde en el libro de la vida están anotados los nombres de todos aquellos que han aceptado en su vida a Jesús como Señor y Salvador. Todos, de todos los tiempos, todos los que han vivido por la fe, justificación por la fe, desde Adán hasta ahora, todos los que han vivido por la fe en un Salvador, en el Mesías, en Jesucristo, están anotados en el libro de la vida. Ahora, nosotros sabemos por la Sagrada Escritura que no basta con aceptar al Señor Jesús. No basta con la justificación en el sentido del perdón de los pecados y la entrada a esta experiencia cristiana. Hay un recorrido que hacer. Por algo, Pablo dice, el justo vivirá por la fe. Por algo acá dice, estar firmes en la fe. Si Pablo nos está dando el consejo de mantenernos firmes, quiere decir que se puede caer, porque nadie me obliga a mí a seguir a Jesucristo hasta la muerte. ¿O no creen ustedes? Dios no obliga a nadie a ser salvo. Y si, a mí, y si yo decido mañana no enseñar más la escritura, olvidarme de todo, dar la espalda a esto, y se acabó. Y no me vengan con predicaciones, y no creo en la salvación, y no creo que el cielo existe, ya no creo en Dios. ¿Dios me va a salvar igual? Pues si lo estoy rechazando, ¿cómo me va a salvar? Estoy apostatando. Pero hay una corriente por ahí que dice, una vez salvo, siempre salvo. Y eso no es bíblico. Si no, los llevo al mismo caso de Elías que le estaba diciendo. ¿Qué pasó con el montón de israelitas que escogieron irse con Baal? Y eran del pueblo de Dios, pues. Pero escogieron irse con Baal. ¿Qué pasó? ¿Fueron salvos igual?
Ellos escogieron su perdición. Por algo Elías le hizo un llamado, córrase para acá, salgan de allá. ¿Qué pasó con todos los que no llegaron a la tierra de Canaán? ¿Eran pueblo de Dios? Claro que eran pueblo de Dios. Caminaron por el desierto, salieron de Egipto, pero llegaron, ¿van a ser salvos igual? No, porque rechazaron. Judas caminó con Jesús, vivió con Jesús, pero lo traicionó, no se arrepintió. ¿Será salvo igual? No, escogió su perdición, escogió perderse. Y de hecho la Biblia le llama hijo de perdición. ¿Se acuerdan que lo leímos cuando hablamos de la perdición? La Biblia trata de hijo de perdición. Perdición es perderse. Entonces, cuidado con eso. No porque una vez aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, quiere decir que ya estás listo. Por eso la Escritura dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, porque se puede perder la salvación. Por eso que se habla de un camino. Lo que pasa es que la iglesia actual, como está en tiniebla, le quitó a la justificación por la fe esa parte de caminar por la fe. Se quedó la parte de aceptar a Cristo nomás. Y listo, salvo. No es así. Ese es un mensaje espurio que no está sacado de la escritura. Ahora usted me dice, bueno, ¿y por qué se enseña eso entonces? De que una vez salvo, siempre salvo. Para hacer más facilito todo, pues. Claro, está fácil. Acepto a Jesús como Señor y Salvador y sigo viviendo como quiero. Dando mal testimonio, dando, como se dice en buen chileno, perdonen los términos, dando jugo y dando mal testimonio. No hay perfección de la vida. Por eso tenemos un cristianismo evangélico fome, por no decir otra cosa. Yo quiero sacar términos chilenos, pero acá está José, que es colombiano, no me va a entender nada. ¿Ok? Bueno, si se corta ya saben el procedimiento. ¿Vale? Ok. Entonces, después de ese comentario que les hice, termino diciendo que cuando uno acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador, automáticamente uno pasa al libro de la vida, ¿vale? Pero también puede ser borrado del libro de la vida. Claro, como les dije, y si yo quiero dar marcha atrás, ¿qué tengo que hacer en el libro de la vida entonces? ¡Para afuera! El nombre puede ser borrado del libro de la vida. Claro que sí. Perfecto. Ojalá pueda entrar la mano María. De todas maneras, va a quedar grabadito. Ya. Terminamos entonces la lectura de Isaías capítulo 1. Con esto cerramos, ¿ya? Pero yo espero que, y así es mi deseo, que se haya entendido la idea, ¿verdad? Yo no es que quiera ponerme antipático, criticando algunas situaciones, pero yo creo que estoy señalando cosas que son totalmente reales, que todas las hemos visto y entendemos la idea de lo que el mensaje bíblico quiere enseñarnos. El mensaje bíblico quiere sacarnos la esencia, la esencia del creyente, y no, o sea, a ver, desde el punto de vista del mensaje del Evangelio, el Evangelio consiste en una transformación interior del carácter, del ser. O sea, no sacamos nada con hacer vigilias, ofrendarle a Dios cultos bonitos y traer invitados, y todo eso son obras, eso es obra. Son cosas externas, son liturgias, son formas, son actividades sociales, son actividades, expresiones religiosas. Todo eso es externo. No tiene ningún valor ante los ojos de Dios si no está haciendo eso con un corazón, no voy a decir corazón sincero, porque no puedo dudar de la sinceridad de aquellos que, un ejemplo, organizan una campaña evangelística. O sea, no me cabe la menor duda que lo hacen con toda la sinceridad del mundo. No estoy diciendo que son malas personas. Lo que me estoy diciendo es que, que quienes se esmeran en brindar ese tipo de adoraciones o un culto, tiene que venir de una vida transformada, que vive por la fe, no que solamente tiene fe en el culto. Después de la semana no se camina por la fe en la semana. Solamente hay fe y me disfrazo de cristiano para el culto, pero en la semana
no hay una conciencia plena de caminar con Cristo. No se camina con Cristo, no se vive por la fe. Entonces, todo lo que hagamos es trapo de inmundicia, es porquería, está manchado. A Jehová le da náusea, porque no viene de alguien que está caminando por la fe. Dice así, Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, impresionante esto, yo no oiré. El silencio de allá. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué quiere decir esto? Llenas están de sangre vuestras manos. Mientras multiplico la oración, al mismo tiempo mis manos están manchadas con sangre. Quiere decir con pecado. Voy a la reunión a multiplicar la oración, a levantar las manos, pero mi vida todavía arrastro prácticas, pensamientos que están reñidos con los principios de la ley de Dios. Eso anula mis oraciones y toda expresión devocional. No sirven, están manchadas con sangre. Por eso que en Apocalipsis leímos recién, yo conozco tus obras. A Dios no lo podemos engañar. Claro, en las reuniones engañamos a todos los hermanos y el pastor también puede engañar a la congregación, pero a Dios no lo engañamos. Jesús dice, yo conozco tus obras. Te crees rico, te crees aquí, te crees allá, pero yo sé tu realidad. Tu realidad es que en secreto haces cosas que son reñidas con la moral, que tus pensamientos son continuamente la perversidad y después te vayas a golpear el pecho al templo. A mí no me engañas. Por eso, para que tu culto sea genuino, yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí vuelvas a mí otra vez y compres oro, vestiduras blancas para vestirte. Limpia tus ojos con colirio para que veas tu verdadera condición, no te engañes a ti mismo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el consejo que da Isaías? Isaías, estamos hablando de cuántos siglos atrás. Esto que estamos leyendo en Isaías es justificación por la fe en Isaías. Porque Isaías hacía llamados a vivir por la fe. ¿O por qué creen que el pueblo de Israel se le ocurrió tener rey? Por falta de fe. Necesitaban un rey visible, igual que los pueblos paganos, copiando a los paganos, porque fueron incapaces de creer en un rey que está en el cielo. Necesitaban uno visible en la tierra. Y si bien no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios por misericordia se lo aguantó. ¿Y por qué se los aguantó? Por amor, por misericordia, por torpe. Se los voy a aguantar no porque sean malos, sino porque son tontos. Les cuesta entender, duros de servicio, les cuesta. Así que el consejo de Isaías, en el versículo 16, con esto ya sí, ahora sí que terminamos. Isaías 1:16 dice, igual que en Apocalipsis, lavaos y limpiaos. ¿Con qué? ¿Con qué tenemos que lavarnos y limpiarnos? ¿A quién se le ocurre? Con la sangre preciosa de Cristo. Justificación por la fe, arrepentimiento. Cuando yo limpio mi ojo con colirio, como dice Jesús, veo clarito la verdadera situación. Y no estoy engañado como estoy súper bien en la iglesia. Pero estoy mal. Soy pobre, ciego, miserable, desnudo, dice el Señor Jesús. Vuelve otra vez. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y luego, recién, venid luego. O sea,
¿Se acuerdan que Pablo recién leímos cuando él dice, ¿han escuchado ese versículo que él dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor? Velad, velad. Velad quiere decir que no nos descuidemos, no nos relajemos. El Señor está cerca. Bueno, algo así el Señor Isaías nos recomienda al pueblo. Venid luego, no dejemos pasar el tiempo. Dice acá, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis estos consejos, comeréis el bien de la tierra. Y si no noten el 20, y si no quisiereis, ¿vea que es voluntario esto? ¿Ve que es voluntario? Si él respeta el libre albedrío, como que salvo siempre salvo. Si yo no quiero ser salvo, ¿cuál es el problema? ¿Me va a obligar? Jehová me va a obligar a entrar al cielo. ¿Y si yo no quiero? Y si no queréis y fuereis rebeldes, seréis, ¿qué dice? Consumidos. Y le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando, porque, a ver, si bien estas palabras son dedicadas a Sodoma y Gomorra, esto es aplicable a todo aquel que está en la condición de Sodoma y Gomorra. ¿O creen que dentro de la iglesia no hay sodomita y no hay de Gomorra también? Claro. Y si no queréis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Saben ustedes que yo he sido suave cuando he opinado de la iglesia? Porque la Biblia es más fuerte para tratar a su pueblo. Cuando una iglesia o una persona, pues esto es aplicable, tanto iglesia como comunidad, como o individualmente, cuando nosotros estamos en la condición de rebeldía, de desobediencia o apostasía, que se llama, porque tú puedes ir a todas las reuniones de la iglesia y estar en apostasía, porque acá en el corazón a lo mejor no te interesan los principios de Jehová. En Jerusalén, en el pueblo de Dios, ¿saben cómo Jehová trataba a la iglesia cuando ésta era rebelde? Y eso es aplicable hoy día también. Noten el versículo 21 de Isaías 1. Noten el título, ¿ah? Juicio y redención de Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera? Oh, ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. ¿Ok? Interesante que Jehová a la iglesia infiel le llama ramera. ¿Tendrá algo que ver con Apocalipsis? Cuando habla de la gran ramera y sus hijas. Habría que identificar quién es la gran ramera y de dónde vienen sus hijas, porque las hijas le copian a la madre. No sea que hoy en día la iglesia esté en condición de ramera y no de hija. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes.
profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.